Mi nombre es Fanny Márquez, soy la coordinadora de MAMIS. MAMIS es el módulo de atención al maltrato infantil en salud. MAMIS se encarga de la atención de niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas de violencia física, psicológica, sexual, incluso los que han sido explotados sexualmente y trata de personas, cuya finalidad, ¿no?, tiene que ver con la prevención, la promoción, el tratamiento y la rehabilitación de niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas de violencia hasta lograr su recuperación completa, ¿no? Está conformado por un equipo multidisciplinario, ¿no? Muchos profesionales la integran, ¿no?, del hospital, ¿no? Tenemos un abogado, asistente social, psicóloga, enfermera, obstetriz, pediatra, psiquiatra, y otros. En los módulos de MAMIS realizamos la recepción de la historia clínica, la primera entrevista al paciente, ¿no? Vamos a ver cuál es el motivo de la consulta, ¿no?, sus datos de filiación, y si es necesario vamos a trabajar con terapia individual, terapia grupal, terapia familiar. También hacemos modificación de conducta y diferentes técnicas cognitivas conductuales para trabajar con el paciente que es recepcionado sobre algún tipo de violencia, ¿no? Niños, niñas, adolescentes que vengan acá por algún tipo de violencia. Son víctimas de violencia psicológica, física, sexual, familiar. La labor de la trabajadora social consiste primeramente en brindarle asesoría social a todos los niños y adolescentes que acudan al hospital 2 de mayo. Ahora, también se elabora un informe socioeconómico para este documento, transmitirlo, por ejemplo, derivarlo a la Fiscalía, al Ministerio Público, al MINDES, porque hay casos derivados del SEN. El abogado tiene que ver con poder apoyar a los casos que sufren de violencia familiar en sus 4 formas. Puede ser violencia física, violencia psicológica, violencia por negligencia o abandono y violencia por abuso sexual. El área legal, el cual va a recabar toda esta información para poder ser enviada a Fiscalía. El fiscal motiva el caso y es elevado al proceso para que se puedan tomar las medidas y acciones en contra de los agresores. Además de los casos de violencia, también estos casos están sujetos a otros temas legales, como por ejemplo alimentos, tenencia, régimen de visitas, filiación, en los cuales los usuarios también son orientados para que puedan tomar las acciones correspondientes. Si usted conoce algún menor, niña, niño, adolescente que está siendo víctima de violencia física, psicológica, sexual, incluso maltrato por negligencia, ¿no?, usted puede acudir con el menor aquí a nuestro módulo de MAMIS. Estamos ubicados en la rotonda central del Hospital Nacional 2 de Mayo, frente a la Oficina de Gestión de la Calidad. Nuestro horario de atención es de lunes a sábado de 8 a 2 de la tarde. Ahí se encuentra el módulo de MAMIS, los esperamos a todos. Muchas gracias. Bien, este ha sido un video informativo que tiene la misión de enterarnos un poquito que existen los MAMIS, los módulos de atención al maltrato infantil en salud, MAMIS. Y bueno, sin más preámbulos, dejo con ustedes a la doctora María Ángela, que nos acompaña y nos va a brindar algunos conceptos sobre un tema introductorio a la ponencia principal de hoy. Bienvenidos. Doctora María Ángela, los micrófonos son suyos. Muchas gracias, José Luis. Muy buenas noches, querida comunidad Mufacit. Como cada jueves estamos compartiendo estos seminarios de acceso libre, porque es importante conocer los derechos para defenderlos. Quisimos presentar esta introducción respecto a los MAMIS, porque son espacios muy poco conocidos y muy poco difundidos, a efectos de que como ciudadanos, padres o personas que podamos conocer alguna situación de violencia, sepamos que existe también
Los MAMIS es un módulo de atención especializada, especialmente para la recuperación física y emocional de niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia. En este espacio hay una atención, como ustedes han escuchado, más integral, ¿no? Porque hay inmediata atención médica, inmediata atención psicológica, intervención de la trabajadora social y orientación legal. Entonces, es un paquete completo, por así decirlo, ¿no? Y que lamentablemente son solamente hasta la fecha 36 módulos que están implementados a nivel nacional. La mayor cobertura de este servicio se encuentra pues en San Juan del Lurigancho, que atiende a más de 600 niños, niñas y adolescentes. Tal vez no lo conocían. Bueno, es importante que este dato sea pues compartido y que tenemos el Hospital María Auxiliadora, el Huaycán, el Hipólito Unanue, el San Bartolomé, el Carlos Lafranco Lahoz, Cayetano Heredia, el Arco Herrera, Sergio Bernales, Arzobispo Loaiza, Santa Rosa, 2 de Mayo, y emergencias pediátricas Vitarte, Chosica, San Juan de Dios, en Ica, Hospital de Apoyo en Cusco también está el Alfredo Cayo Rodríguez, en Madre de Dios está el Santa Rosa, el Regional Docente en Cajamarca, el Hipólito Unanue en Tacna, ¿no? El Regional Manuel Núñez en Puno, Camaná en Arequipa, el Regional Guillermo Díaz en Apurímac, el Regional Honorio Delgado en Arequipa, el General de Huacho en Alcides Carrión, en Pasco, Iquitos está César Garagaray García, y Pucallpa también, ¿no? Entonces, estos módulos de atención se han implementado a nivel nacional desde el Ministerio de Salud a efectos de que la intervención sea inmediata, ¿no? Sea inmediata e interdisciplinaria. Es importante dar luz a estos espacios que el Estado promueve desde hace un tiempo, pero reitero, son muy pocos difundidos. Entonces ya conocen ustedes a dónde también, además de la comisaría, además de la Fiscalía de Familia, además de los juzgados de familia, dónde también pueden acudir para presentar un caso, para denunciar un caso de maltrato infantil. Este tema tiene que ver con la intervención de nuestra ponente, que a las 8 en punto inicia, pero era importante señalarlo. Y también muy brevemente voy a compartir pantalla a efectos de que podamos conocer este tema del maltrato infantil ahora con mayor incidencia, porque se vienen replicando lamentablemente estos hechos, ¿no? A nivel nacional, y que todavía falta bastante difusión, concientización, involucramiento de nosotros como sociedad civil, porque por lo visto, mientras los gobiernos no asuman en su agenda principal a la niñez y a la familia, estos temas se van a seguir dando. Vamos a seguir conviviendo con la violencia en las calles, vamos a observar en las calles a niños que venden caramelos, que venden pulseras, y que tras esa situación esconden situaciones reales de violencia en el hogar, como lo que denuncié pues, hace poco en mis redes, en el caso aquí en mi ciudad, en Ayacucho, de una menor de 6 años que era maltratada por su mamá y su padrastro, ¿no? Y la niña ahora está en el puericultorio. Esto va a ser durante 6 meses, mientras se desarrolle la investigación, y si da la investigación el resultado de denunciar, pues se dará la sanción penal. Pero vamos a que, ¿dónde queda la niña? ¿No? ¿Dónde queda? Ni su papá ni su mamá están con ella en su proceso de desarrollo. Entonces, el maltrato infantil es un factor que dentro de todas las aristas sociales ataca directamente los derechos de los niños. Sabemos ya, por todo lo que hemos conversado, que un niño menor de edad, ¿no? O un menor de edad está considerado pues hasta que cumple la mayoría, ¿no? Los 18 años de edad. Entonces, en ese espacio, ¿no? En ese espacio cronológico, tiene que recibir la protección íntegra de sus padres, de su familia, de la escuela, de la sociedad y del Estado, ¿no? Son capas y capas de protección que el niño tiene que recibir. Entonces, para esto se hace estos espacios de difusión, de que conozcamos de que existen normas internacionales que protegen, ¿no? Los derechos de los niños a vivir en un ambiente libre de violencia. El maltrato, como lo señala la Organización Mundial de la Salud,
es pues todo acto físico, psicológico, abuso sexual, negligencia, explotación comercial, etcétera, que cause inmediatamente, ¿no?, un daño a la salud, desarrollo o dignidad del niño, ¿no? A veces no es necesario tener que ver los golpes para recién hablar de maltrato. Al ver a un niño en una situación que no es normal, alejado, no conversa mucho con la persona, se aísla, son señales de que algo le ocurre, ¿no? Entonces es importante acercarnos para ver, para saber, por más de que no sea nuestro pariente, no podemos ser tan indolentes. Mientras los niños convivan con nosotros, nos deben importar, sean o no nuestros parientes, porque ellos van a ser quienes más adelante van a dirigir los destinos de nuestra patria, son quienes van a asumir, ¿no?, posiciones sociales o políticas. Entonces, no queremos que personas que tengan estas situaciones tan complicadas en la niñez lleguen a ser adultos que sean futuros agresores y que nuevamente se repita la cadena de la violencia. La Organización Mundial de la Salud ha expuesto esta situación que ustedes ven, dice qué es el maltrato, cuáles son las condiciones en las que se dan el maltrato y cuál es el daño que se provoca, ¿no? Entonces, es importante tenerlo en cuenta. Asimismo, el artículo 3, numeral 2 de la Convención de los Derechos del Niño también refuerza esto en el tema ya del Estado. El Estado tiene que tener un mayor compromiso para asegurar que estos niños, niñas o adolescentes tengan pues esa protección y ese cuidado, ¿no? Para eso tienen que desplegar una serie de actividades, una serie de trabajos, siempre lo digo, interdisciplinarios, con perspectiva de infancia, con perspectiva de familia, porque la familia tiene que ser el lugar primero que albergue a un niño en una situación de violencia en un contexto de pareja, ¿no? Lo último es lograr que el niño sea acogido por una familia que no es su familia biológica o en última instancia por un albergue. Eso debiera ser lo último que el Estado debiera pensar o hacer, ¿no? Porque la familia es el único espacio natural donde realmente el niño, ¿no?, como cualquier persona, se va a desarrollar y va a desplegar, ¿no?, todas sus habilidades, todas sus competencias de la forma más natural y sobre todo en confianza, porque está entre personas que son de su entorno biológico, de su entorno natural, cosa que no ocurre, como lo hemos visto en diferentes espacios, ¿no?, en las noticias, no ocurre en esos lugares de albergue, porque no son su familia, son trabajadores que cumplen una función, que tienen un horario que cumplir. En cambio, una mamá y un papá, un abuelo, una abuela, un tío, una tía, no tienen un horario para convivir con su familia. Se da de forma natural, de forma gratuita. El amor nace de forma gratuita, natural. ¿Bien? Entonces, la convención también nos refuerza eso. Y en el Perú tenemos una ley, la 30403, que prohíbe el castigo físico, ¿no? Perdón, físico es la ley, físico y humillante. Esta ley y su reglamento están totalmente obsoletos. Obsoletos. No han recibido un tratamiento actual. Las formas de castigo y humillación hacia los niños van creciendo, lo vamos a ver más adelante, las cifras hablan. No es efectiva esta ley. Esta ley tiene que refrescarse, tiene que dar una mirada a la sociedad, una mirada a los datos de la policía, de la fiscalía, a efectos de que en base a esos datos, en base a todas las acciones que se vienen realizando por diferentes, ¿no?, espacios privados que trabajamos con el tema de niñez, se tomen en cuenta esos datos y que refresquen esta ley y que sobre todo la hagan efectiva, la aterricen, ¿no?, que no quede en mera letra, porque a la hora de la hora no está resolviendo el problema, ¿no? A veces la cura es peor que la enfermedad, dicen. Entonces, tener tantas leyes que a la larga no van a hacer nada, en nada nos beneficia. Entonces, es un trabajo también del Congreso. El Congreso, que la Comisión de Familia y Mujer, que pues vea y observe esta situación, ¿no? Que no solamente se acuerden de los niños en agosto o en noviembre. Los niños nos deben importar todo el año, porque son nuestro principal recurso humano. Bien, la ley está, la 30403, habla sobre el castigo físico y el castigo humillante, ¿no? El castigo físico definitivamente está ocasionando situaciones de lesiones, de
inclusive muerte en los niños, ¿no? Entonces, esta situación del castigo físico no puede ser justificada porque sea un medio de corrección disciplinaria, como en el caso que lo denuncié en las redes, ¿no? Respecto a esta niña aquí en Ayacucho, que la mamá dice, bueno, yo le pegué con los cables que tenía por ahí, porque ella rompió el televisor. Esa fue la justificación de la mamá, ¿no? Y de que es muy rebelde. Y la niña tiene las marcas de cable en toda la espalda, en todo el cuerpo. Y esas marcas no son pues 2 o 3, estoy hablando de una espalda que está completamente lastimada. Y aún así la obligaba a salir a la calle a vender pulseras, ¿no? A un lugar donde se expende bebidas, donde hay gente ebria, donde hay gente que puede ocasionarle cualquier daño a la niña. Pero la niña 1000 veces, como se lo dijo a quien denunció esto, 1000 veces prefería estar en la calle a altas horas de la noche a regresar a su casa, porque ahí estaba su verdugo, su padrastro y su mamá, quienes, si ella no vendía la pulsera, ¿no? Además de gritarla y de todo, y ni siquiera darle la comida, la maltrataban. Entonces, estas situaciones no están previstas en esta ley, ¿no? No están completamente previstas, visibilizadas. El castigo humillante, ni qué decir, ¿no? No, yo no le pego, pero la maltratas, pues, ¿no? Le das un trato agresivo, un trato denigrante, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado y somos testigos mudos en las calles de cómo tratan a los niños, ¿no? Sus propios padres los insultan, cuando cometen algún error los descalifican públicamente, los humillan, ¿no? En todo caso, tratan siempre de someterlos, ¿no? De compararlos, o en el peor de los casos, cuando hay conflicto de pareja, de decir, eres igual a tu madre, eres peor que tu padre, ¿no? Entonces, vamos denigrando su condición, ¿no? De persona, a partir de nuestras propias frustraciones, a partir de nuestras propias limitaciones como padres, ¿no? Entonces, toda esta situación está evidenciada, pero la ley está, a mi consideración, totalmente desfasada y divorciada de la realidad. El Código de los Niños y Adolescentes, ¿no? A través de una implementación en el artículo 3A, señala y habla del buen trato, ¿no? Que el niño debe vivir un ambiente armonioso, solidario, afectivo, ¿no? Donde se le brinde protección integral. Todo eso está bien, pero tenemos que aterrizarlo. Tenemos que concientizar a los papás, a las personas que tienen a cargo a niños, incluidos maestros, ¿no? Porque son quienes tienen el contacto en este tiempo escolar con los niños, el mayor tiempo de contacto. Entonces el buen trato tiene que primar en todos los espacios y se tiene que establecer y se tiene que difundir, así como existen derechos, así como existen deberes, hay sanciones. Y estas sanciones tienen que ser ejemplares, a efectos de que exista conciencia y no se cometa el acto, se piense en la sanción y se pueda meditar la conducta frente a un niño. Por muy papá, por muy mamá que sea, los hijos, siempre lo digo, no son una cosa, no son un objeto de nuestra pertenencia. Son seres humanos, autónomos, personas con derechos, sujetos de derechos. Y los primeros que tenemos que saber esto somos nosotros, los padres. Entonces el buen trato debe ser una situación que como todos los días debe fluir de forma natural. Es el alimento del alma, es el alimento al desarrollo de tu niño. El buen trato va a ayudar a que este niño se desarrolle emocionalmente, cognitivamente, conductualmente. Un niño con buen trato es improbable el caso de que sea un niño que ejerza bullying, ¿no? En la escuela, o que se dedique al pandillaje, o que robe, o al alcohol o a la droga. Es improbable. Pero si ocurre lo contrario, esos espacios son pues, están ahí a la expectativa, ¿no? Para que este tipo de niños pueda ingresar. Bien, entonces la legislación comparada, en Chile hay una ley, ¿no? Que establece penas de prisión, queda consignado en un registro de condenados, la inhabilitación para trabajar con un menor de, ¿no? Por 10 años. Además, la ley consagra agravantes, ¿no? Para las personas que tienen un deber de cuidado especial o protección respecto al niño. Asimismo, en Colombia hay una ley por la cual se prohíbe el castigo físico, los tratos humillantes. Hay una ley que
está del 2021, nuestra ley está muy antigua, vuelvo a decir. En México tiene una ley general de los derechos de niñas, niñas y adolescentes, ¿no? Que prohíben explícitamente el uso de violencia física como método correctivo para niños, niñas y adolescentes. Esto ya lo entiendo en el marco más familiar, ¿no? Porque los métodos correctivos que ahora dicen, no, es mi hijo, lo tengo que disciplinar, ¿no? Si a mí me golpeó mi padre y yo salí un buen hombre, salí una buena mujer, entonces ese mismo método voy a aplicar en mis hijos. Pues no, los tiempos han cambiado. Estamos en pleno siglo XXI y con toda la información, conforme avanza la civilización, también tenemos que avanzar en nuestro conocimiento, en nuestra sensibilidad y en nuestro sentido común. La crianza no tiene por qué ir acompañada de correa, de golpes o latigazos, ¿no? La crianza tiene que ir acompañada de amor, ¿no? No haya salido con un manual de ser buen padre o buena madre, pero definitivamente no podemos ejercer ningún tipo de violencia sobre nuestros hijos. Entonces, quiero cerrar con esto porque ya la doctora se encuentra en la sala. Tenemos más de 17,000 casos de violencia contra niños, niñas y adolescentes que se han reportado durante el año 2022. Ahí está el link, también lo voy a compartir por el chat para que observen, ¿no? 17,000 casos entre violencia sexual, violencia física, violencia psicológica. Entonces, esta cifra nos debe de llamar la atención a todos, ¿no? Porque esto está ocurriendo porque no está funcionando bien. No solo el Estado, sino también nosotros como ciudadanos. No estamos denunciando, ¿no? No estamos metiéndonos en el pleito porque no es mío y dejamos que mi vecino siga maltratando a su hija, ¿no? Mi vecina siga golpeando a su hija, porque no es mi problema. Entonces ese grado de insensibilidad, de indolencia e indiferencia no puede seguir creciendo en nosotros. Estos espacios están hechos para eso, para crear conciencia y compromiso ciudadano. A partir de eso podemos hablar nosotros y exigirle al Estado. ¿Cómo le puedo exigir al Estado si yo, como ciudadano, no pongo mi cuota, ¿no? Para ayudar a que esta situación baje? En principio, en mi entorno, ¿no? La caridad empieza en casa, sin dar maltrato a mis propios hijos. Y eso hacerlo réplica en los demás integrantes de mi familia. Y eso en mi vecindad. Entonces, con eso ayudamos, ¿no? Con eso podemos fortalecer el trabajo del Estado y las instituciones, sea quien sea el Estado, ¿no? Sea quien sea el gobernante de turno. Porque al fin y al cabo, ellos pasan. Lo que queda somos nosotros como nación, como Perú. ¿Qué nación, qué Perú le vamos a legar a nuestros nietos? Si ya nuestros hijos, los que van a gobernar, están de por sí dañados por los temas de violencia. La salud mental de los niños, ¿no? Entonces, las consecuencias son estas, ¿no? Socioemocionales, conductas, temas en las conductas, ellos cómo se van desarrollando con sus pares, ¿no? Con agresión, el tema del bullying, claramente. Ellos albergan el tema de la depresión, ¿no? El tema de la baja autoestima que los lleva al suicidio. También hemos tenido un caso en el Perú, hace poco sonado, un niño que tomó la decisión fatal de quitarse la vida. Ni qué decir a nivel de cognitivo, ¿no? La deserción escolar, vienen luego los embarazos, que también son consecuencias, ¿no? Una consecuencia trae otra. En el tema físico, ni qué decir, ¿no? A veces hasta quedan niños inválidos de tanto maltrato, de tanto golpe que han recibido. Entonces, esto es un tema serio, ¿no? Y a partir de esto tenemos que ver dónde vamos, qué hacemos y cuál es el espacio donde se evidencia, ¿no? De una forma científica, de una forma profesional, hasta qué grado este niño ha sido violentado. Y para esto hemos invitado, ¿no? A la doctora Ana Cosío, quien gentilmente se encuentra ahora en la sala y que voy a dejar de compartir para que José Luis, por favor, hagas la presentación. Una vez más, doctora Ana, bienvenida al Zoom, bienvenida a Ayacucho virtualmente. Gracias. Le agradezco mucho por estar ahí. Muchas gracias. Muy buenas noches al distinguido público, especialmente a nuestra distinguida ponente invitada esta noche. Cabe mencionar que estas reuniones de los jueves jurídicos, auspiciadas por la Asociación Civil Mujer, Familia, Sociedad y Desarrollo, ¿no? Son posibles gracias a la generosa participación de profesionales que desinteresadamente donan su tiempo
para compartir con nosotros sus experiencias y su conocimiento, y nos entregan información. Complicada aquí en Ayacucho. Bueno, Ahí estamos. retornando, Disculpa. ¿no? Sí. Reloaded. Bien, les decía, es posible concretar estas reuniones de jueces jurídicos gracias a la participación desinteresada de profesionales, de distinguidos profesionales que ponen al servicio de la comunidad su experiencia y su conocimiento. Sin más preámbulos, permítanme presentarle a la doctora Ana Isabel Cosío Cabrera, quien es abogada por la Universidad Particular Andina de Cusco, actualmente fiscal provincial titular de familia del Callao, fiscal ejecutora del Programa de Prevención Estratégica del Delito del Distrito Fiscal del Callao. Doctora Cosío, los micrófonos y la sala son suyos. Muy agradecido por su generosa participación esta noche. Bienvenida. Muchas gracias, José Luis. En primer lugar, darle las gracias a María Ángela por haberme invitado para participar de esta charla tan importante. He podido escuchar parte de tu charla, un tema tan importante, me compartiste el caso de la niña y realmente, por más de que uno tenga muchos años trabajando, conociendo de estos casos, es imposible que nuestro corazón se pueda volver duro frente a un hecho de maltrato, ¿no? Y todos los esfuerzos que podamos hacer con ustedes, la sociedad civil, es poco para proteger y defender a nuestros niños. Como decía María Ángela, no solamente hay que recordarlos en noviembre o en abril, creo que es el Día del Niño, ¿no? O el Día de la Primavera, hay que tenerlos presentes siempre y su interés superior debe ser nuestro interés. Por eso es que me he sumado yo a esta charla, a este esfuerzo que hace María Ángela con ustedes, para tratar un tema bien importante. El principal flagelo que sufren los niños y niñas, sobre todo las niñas, es la violencia sexual. La violencia sexual que lamentablemente se produce dentro de la misma familia. Muchas veces, a lo largo de estos años en los que trabajo en el Callao, he escuchado a mamás decir, no denuncié porque no quería que mi hija esté expuesta a tener que estar contándole al policía, al fiscal, al juez, que todo el mundo se entere. No quería, yo preferí que tratara a mi hija en un psicólogo y que nadie se entere de lo que pasaba. Y efectivamente, ese era el miedo, la preocupación de muchos padres de familia frente a situaciones de violencia sexual. Por eso, con gran acierto, se ha instalado la Cámara Gesell. La Cámara Gesell es un instrumento donde se realiza la entrevista única. Yo les voy a hablar sobre esta herramienta que protege a las víctimas de violencia sexual y de todas maneras perenniza la prueba y facilita la realización de la declaración de la víctima. Voy a compartir mi pantalla para poder... Ya acá lo tenemos. ¿Me avisan, por favor, si se ve? Claro que sí, ¿no? Sí, doctora, sí. Perfecto. Esta Cámara Gesell ha sido reglamentada a través de la guía de procedimiento de entrevista única a víctimas en el marco de la Ley 30364, la ley que también les hablaba María Ángela de violencia para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Y se agregó aquí y a niños y adolescentes varones víctimas de violencia. Vamos a reducir esto ya, para que se pueda ver. Tiene un marco legal esta guía y, como decíamos, es la resolución de la Fiscalía de la Nación, la 3963 del 2016, de fecha 8 de septiembre del 2016, que a su vez dejó sin efecto
las resoluciones número 2543 del 2011, fecha en que ya se había empezado a utilizar esta cámara GESEL en Lima y el Callao y en Lima Norte. En aquella vez se aprobó la Guía de Valoración de Daño Psíquico en víctimas adultas de violencia familiar, sexual, tortura y otras formas de violencia intencional. Y la 1247 del 2012, que era la Guía de Procedimiento de Entrevista Única de niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual, explotación sexual y trata con fines de explotación sexual, ¿no? Y la resolución de la FN, la 1064-2003, que aprobó la Guía de Procedimiento para la Evaluación Psicológica para el abuso y violencia sexual atendidas en consultorio, y las guías psicológicas forense para la evaluación en caso de violencia familiar. Pero como todo va cambiando, cambió el código de procedimientos penales, entró en vigencia el Código Procesal Penal y tuvo que adecuarse. Por eso es que se dejó sin efecto las anteriores resoluciones que les he dicho y se aprobó la guía con la resolución de la Fiscalía de la Nación 3963-2016. La guía constituye una herramienta de trabajo para los operadores de justicia orientada a unificar criterios de actuación y adecuada conducción del procedimiento de entrevista única. Porque, como sabemos, para la realización de esta entrevista única no está prevista en el código, por eso es que han tenido que hacer una guía para unificar criterios de actuación y para la adecuada conducción del procedimiento de entrevista única. Es un tema muy delicado el que se trata en esta entrevista, ¿no? La violencia sexual. ¿Cuáles son los objetivos? Evitar la victimización secundaria, recopilar información de los hechos denunciados de manera objetiva, precisa y confiable a través del relato de la víctima. Lo que vamos a escuchar en la cámara GESEL es lo que cuenta la víctima de una violación o también de violencia familiar. La uniformización de criterios administrativos, metodológicos y de articulación respecto al procedimiento de entrevista única. Y sobre todo, lo más importante es perennizar la entrevista a través de un medio audiovisual a fin de que se constituya como prueba válida dentro del proceso de investigación. ¿Qué quiere decir esto? Que se va a grabar la entrevista, va a quedar en un CD y nosotros, los operadores de justicia lo van a poder tener y escuchar y ver las veces que crean por conveniente, sin necesidad de que se tenga que estar exponiendo a la víctima a que recuerde y recuerde y recuerde. ¿Qué pasaba antes? La niña, el niño, el adolescente o la víctima adulta, pues le contaba al policía. Luego venía el fiscal, le tomaba la declaración, le volvía a contar al fiscal. Pasaban meses, llegaba al juzgado, le volvían a contar al juez. Y si por ahí el abogado pedía que faltaba algo, volvía a pedir la declaración. Y así hasta llegar al juicio oral. Y en el juicio oral volvía a declarar la víctima. Y era pues un camino tortuoso para la víctima, tener que estar contando y contando, ¿no? Alguna vez una niña me dijo, ¿y cuántas veces me van a preguntar sobre lo mismo? Ya mi hijo tiene 7 años, me dijo. Imagínense, porque los juicios tardaban demasiado. Ahora mejoraron. ¿A quiénes se debe entrevistar en esta cámara? En primer lugar, a las víctimas en el marco de la Ley 30364 para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. En segundo lugar, a los niños y adolescentes varones víctimas de violencia que no se encuentran dentro de los supuestos de la Ley 30364. Muy importante, un grupo humano tremendo que no se estaba visibilizando como víctima de violencia sexual. Hay muchos. A los niños, niñas y adolescentes y adultas víctimas del delito de trata de personas en todas sus modalidades. La entrevista única es dirigida por el juez de familia, el fiscal penal, el fiscal de familia, el fiscal mixto, según corresponda. También es dirigida por el juez penal.
realizada por el psicólogo con los conocimientos teóricos y técnicos para obtener elementos fácticos dentro del proceso de esclarecimiento de hechos. No olvidemos que esta es una prueba, y como prueba necesitamos obtener elementos de hecho, de lo que ocurrió, y quién va a ser la persona que nos va a narrar, la propia víctima. Y se realiza en la cámara Gesell o en la sala de entrevista única. Ya vamos a ver las fotos. El resultado de este procedimiento de entrevista única, pues nos da un elemento probatorio y debe ser tratado como tal. Por eso está lleno de formalidades y se tiene que cautelar la forma como se recoge esta información y tiene que ser de conformidad con el Código Procesal Penal, con la normatividad vigente y los tratados internacionales. La Convención sobre los Derechos del Niño, las reglas de Beijing, todas estas normas internacionales nos dicen que hay que proteger a la víctima, sobre todo en este tipo de delitos. Entonces, queda claro, sin lugar a duda, que la entrevista única es un procedimiento que busca, en primer lugar, evitar la revictimización y reservar especialmente la identidad de la víctima. Que no se sepa, que no se esté difundiendo el nombre de la persona que ha sido, pues, violentada, ¿no? ¿Cuáles son las clases de victimización? En primer lugar, la primaria, que es el daño que sufre directamente la víctima como consecuencia de un hecho violento. La agresión sexual, el maltrato físico, psicológico, etc. La victimización secundaria, que es el perjuicio por los integrantes de las instituciones del sistema de administración de justicia. ¿Y a quiénes tenemos aquí en este grupo? Jueces, fiscales, peritos, policías y otros funcionarios involucrados en la atención de casos. Hemos visto durante el ejercicio de la profesión que policía le decían a la menor de edad, ¿y cómo pues? Ahora te quejas. Y antes, cuando te fuiste al hotel, no decías nada. Cosas así, terribles, ¿no? Esa es la victimización secundaria, son los comentarios, el trato que se le da a la víctima. Y la victimización terciaria, que es el daño que causa la estigmatización que la sociedad realiza sobre la víctima al identificarla y excluirla. ¿Qué pasa cuando hay una víctima de violencia sexual o de violencia familiar? Nadie la quiere emplear. ¿Por qué? Porque dicen de que va a tener problemas, que todo el tiempo va a estar yendo al juzgado, a la fiscalía, que no va a trabajar, ¿no? Además estará media loca, pues, de todo lo que le ha pasado, ¿no? Esa es la estigmatización. O esa señora es problemática, tiene denuncias, ¿no? Por eso todo esto tenemos que evitar. ¿Cómo es el procedimiento de la entrevista única? El procedimiento en los casos de abuso sexual, explotación sexual, trata con fines de explotación, tiene 3 etapas. La etapa previa, el mismo procedimiento de la entrevista, y la etapa posterior. La etapa previa, primero se denuncia, luego hay una evaluación médico-legal, hay una intervención de la Unidad de Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos. Esta unidad es parte del Ministerio Público y se va a encargar de brindar asistencia, incluso legal, a las víctimas y a los testigos, ¿no? En estos casos a las víctimas. Le va a dar contención emocional. En muchos casos hay víctimas, cuando es trata, que no tienen ningún pariente. La unidad de protección se encarga de brindarles un lugar para que tengan donde dormir y estén cuidadas, ¿no? El mismo procedimiento de la entrevista única que vamos a ver un poquito más adelante, y la etapa posterior, que es la evaluación psicológica, la cadena de custodia, porque hay que cuidar ese CD, la intervención de la unidad de víctimas y testigos continúa en esta etapa posterior, y la derivación a la red de asistencia y tratamiento a la víctima de violencia, porque lo ideal es no dejarla sola a la víctima, hay que asegurarnos de que haga un tratamiento.
vamos a recordar un poquito qué es la violencia contra las mujeres. Es cualquier acción o conducta que va a causar muerte, daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico por su condición de mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. Esta definición la ha dado la Ley 30364. Y se va a entender por violencia contra las mujeres la que tiene lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer. Comprende también la violación, maltrato físico, psicológico y abuso sexual. La que tenga lugar en la comunidad sea perpetrada por cualquier persona y comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo. Miren cómo van apareciendo nuevas figuras, así como en instituciones educativas, establecimientos de salud y cualquier otro lugar. Es decir, se comete violencia contra las mujeres dentro de su casa o en el ámbito público. En general, también es violencia contra las mujeres la que es perpetrada o tolerada por los agentes del Estado donde quiera que ocurra. Policías que no atienden a la víctima, fiscales que no reciben la denuncia, jueces que no emiten medidas de protección de inmediato. Violencia contra los integrantes del grupo familiar. Es muy importante también recordar cómo define la Ley 30364 a este tipo de violencia. La define como cualquier acción o conducta que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico y que se produzca en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder de parte de un integrante a otro del grupo familiar, ¿no? Padres a hijos, primos, abuelos a nietos, tíos a sobrinos. Se tiene especial consideración con las niñas, niños y adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad. Aquellos hijos que dejan a sus padres en los hospitales y no los vuelven a ver, los dejan en abandono. Eso también es violencia contra los integrantes del grupo familiar. ¿Qué otros tipos de violencia tenemos? La física, la psicológica, la sexual. La física es la acción o conducta, es hacer algo que causa daño a la integridad corporal o a la salud. Se incluye el maltrato por negligencia, descuido o por privación de las necesidades básicas que hayan ocasionado daño físico o que puedan llegar a ocasionarlo sin importar el tiempo que se requiera para su recuperación. Les cuento un caso. En el Callao hubo una familia que tenía hijo tras hijo y el hijo mayor lo dejaron morir de una apendicitis en la casa. Una familia muy pobre. Y los padres no lo llevaron al médico, lo dejaron ahí con el dolor, ni siquiera lo hicieron atender. Imagínense qué tal negligencia, qué tal privación del servicio de salud, ¿no? Porque pudieron llevarlo al hospital y el hospital lo hubiera atendido a través del servicio social. La violencia psicológica también es una acción o conducta tendiente a controlar o aislar a la persona contra su voluntad, a humillarla o avergonzarla, y que puede ocasionar daños psíquicos. Y el daño psíquico es la afectación o alteración de algunas de las funciones mentales o capacidades de la persona, y está producida por un hecho o conjunto de situaciones de violencia que determina un menoscabo temporal o permanente, reversible o irreversible del funcionamiento integral previo, ¿no? La violencia psicológica, pues, por ejemplo, hay en las parejas, eres una gorda, eres una inútil, no sirves para nada, ¿por qué no le hice caso a mi madre? No me hubiera casado contigo, y viceversa, ¿no?
¿por qué me casé contigo si yo tenía mejores pretendientes? Debía haberle hecho caso a mi madre, me hubiera casado con otro, no trabajas, no tienes plata, no podemos vivir decentemente porque tú eres un fracasado. Esas afirmaciones son violencia psicológica. Y como se hacen repetitivas y repetitivas, pueden llegar a causar daño psíquico reversible o irreversible. La violencia sexual son acciones de naturaleza sexual que se van a cometer contra una persona sin su consentimiento o bajo coacción, o sea, forzándola. Incluye actos que no involucran penetración o contacto físico alguno. Asimismo, se consideran tales la exposición a material pornográfico y que vulneran el derecho de las personas a decidir voluntariamente acerca de su vida sexual o reproductiva, a través de amenazas, coerción, uso de la fuerza o intimidación. Hay una violencia muy importante, la económica o patrimonial. Justamente hemos analizado con María Ángela esta sentencia que habla de la violencia económica, ¿no? La violencia económica tiene muchos problemas para ser aplicada. En primer lugar, porque no tiene un tipo penal que la respalde. Solamente está en la ley 3364, pero no está en el Código Penal. Y para que esta violencia sea sancionada, tiene que estar considerada como delito en el Código Penal. Pero los fiscales, que son los que tienen el ejercicio de la acción penal, pues la consideran como una violencia psicológica con un origen económico, digamos, ¿no? ¿Y en qué consiste? En la acción u omisión que se dirige a ocasionar un menoscabo, detrimento, disminución en los recursos económicos o patrimoniales de cualquier persona. ¿Y cómo se va a hacer esto? A través de la perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de sus bienes, ¿no? Se le va a dejar sin el alquiler, no va a poder decidir si alquila o no alquila, ¿no? No va a poder ejercer su derecho propietario, por ejemplo, ahí, ¿no? La pérdida, sustracción, destrucción, retención o apropiación indebida de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores y derechos patrimoniales, ¿no? En algunos casos, cuando el varón, por ejemplo, no quiere que su esposa trabaje de costurera, va y le desaparece la máquina, por ejemplo, ¿no? La limitación de los recursos económicos, o por ejemplo, si tiene que trabajar, es contadora y tiene que hacer sus balances, le destruyen los libros contables, por ejemplo, ¿no? La limitación de los recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades o privación de los medios indispensables para vivir una vida digna, así como la evasión del cumplimiento de sus obligaciones alimentarias, ¿no? Aquí tenemos que ver que hay limitación de los recursos económicos. Toma 5 soles y anda, compra todo lo que necesitas para cocinar hoy día, por ejemplo, ¿no? O cuando por lo general pasa, ¿no? Que es a la mujer, porque por lo general la mujer no trabaja, entonces se dedica a la casa, ¿no? En muchos casos, ahora ya casi todas trabajamos, pero cuando pasa eso, entonces se limitan los recursos económicos, ¿no? No se le compra ropa, no se le prohíbe, ¿no? Porque es mucho gasto, o se mezquina, por así decirlo, pues no, ese pantalón es muy caro, más barato, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitamos las personas vivir una vida digna, ¿no? Y algo muy triste, que es la evasión del cumplimiento de las obligaciones alimentarias, padre o madre, ¿no? En nuestro país sabemos que por lo general son los padres los que evaden su obligación alimentaria. La limitación o control de sus ingresos, así como la percepción de un salario menor por igual tarea dentro de un mismo lugar de trabajo. La violencia económica
no solo está cuando te controlan en qué estás gastando, ¿no? ¿Por qué tomas tanto taxi? No debes tomar taxi para ir a tu trabajo, ándate en micro, ¿no? O ¿por qué vas a darle, digamos, hay mujeres que tienen un hijo mayor y se comprometen en una segunda relación, pero ¿por qué le compras tantos juguetes a tu hijo? ¿Por qué gastas así, no? Controlar, limitar los ingresos. Y hay algo muy triste que dentro de algunas empresas se paga de forma desigual por el mismo trabajo realizado, ¿no? Entre hombres y mujeres. ¿Quiénes van a ir a la entrevista única? Van a ir la víctima de la violencia, el fiscal penal, el fiscal mixto o de familia, según corresponda, el juez penal de familia o mixto, según corresponda, los padres o responsables de la niña, niño o adolescente, el abogado defensor o defensor público de la víctima y del denunciado o investigado. Como les decía, esta diligencia es súper garantista y tienen que, valga la redundancia, garantizarse los derechos y el debido proceso del denunciado, el investigado. El policía, según corresponda, si la investigación está a nivel policial, traductor o intérprete, cuando corresponda, el psicólogo de la unidad de protección y asistencia a víctimas y testigos, cuando corresponda. En todos los casos, la entrevista única es un procedimiento reservado y está prohibida la presencia de estudiantes de cualquier profesión, profesionales o funcionarios de instituciones bajo responsabilidad. Como decíamos, esta herramienta, esta entrevista única, tiene la finalidad de proteger a la víctima. Por eso es reservada y está prohibida la presencia de cualquier otra persona que no tenga que ver con el proceso, ¿no? En caso que los sujetos procesales hayan solicitado la presencia de un perito psicólogo de parte y el fiscal o el juez lo hayan admitido, esta participación se va a limitar a observar la entrevista desde el ambiente que se llama de observación. Ahora lo vamos a ver. En caso de incongruencia de la víctima, el fiscal va a levantar un acta y va a reprogramar la entrevista. O sea, hay chances. Si no he venido a la primera, puedo ir a la segunda. Y si ya no voy a la segunda, el fiscal va a señalar una tercera citación, pero ya en su despacho. Ambiente de la entrevista única. La entrevista única se va a desarrollar en una cámara Gesell o en la sala de entrevista. En cámara Gesell prioritariamente se va a practicar la entrevista a los más vulnerables. ¿Quiénes son? Niñas, niños y adolescentes. Y en la sala de entrevistas única a las personas adultas. Sin embargo, cuando los hechos son muy graves, también se hace en cámara Gesell las declaraciones de las víctimas adultas. ¿Cómo es la cámara Gesell? Consta de dos ambientes separados por un vidrio espejado, espejo de visión unidireccional, que serán utilizados de la siguiente forma. Este espejo de visión unidireccional es que por un lado es espejo y por el otro se puede ver a los que están al otro lado. Así. Miren, esta es la cámara Gesell del Callao. Aquí vemos que estas sillas son para el fiscal penal, el fiscal de familia, el abogado defensor, el digitador va acá, para los padres, para el psicólogo, a veces hay hasta 10 personas metidas acá. Y este es el vidrio espejado, ¿no? Acá nosotros, los que estamos aquí, podemos ver al otro lado, pero del otro lado, cuando miran, es un espejo. Así. ¿Se dan cuenta? El niño va a estar ahí y va a mirar ese espejo. Así se ve cuando está a oscuras. Se puede ver al otro lado. Ahí están los operadores y ahí está el psicólogo, la psicóloga con el niño. El ambiente de la entrevista. Ese ambiente que han visto es un espacio físico, el cual cuenta con un equipo de audio y video que pereniza la entrevista y está destinado a que las víctimas de violencia, el psicólogo y en el caso que se requiera, al traductor o intérprete. El ambiente de observación es el lado donde estaban las sillas, ¿no? Donde estaban más
destinado a más personas, ¿no? El fiscal, el juez, los padres responsables del niño, niña o adolescente, el abogado de la víctima, el abogado del imputado, el psicólogo de la unidad de protección y asistencia a víctimas y testigos, el policía según el caso. Las especificaciones técnicas del diseño de la Cámara Gesell serán aprobadas por la Fiscalía de la Nación. Recordemos, mire, a este lado fiscales, jueces y al otro lado el niño, ¿no? Donde están los operadores es el ambiente de observación y al otro lado es el ambiente de la entrevista. Para ayudarnos, para ayudarse el psicólogo en los casos que los niños son muy pequeños, se utilizan estos muñecos sexuados, ¿no? Aquí podemos ver, pues los de pelito blanco son los abuelos, los papás, los hermanitos, para que el psicólogo tenga una mejor interacción con el menor, ¿no? Aquí los vemos, los papás, los abuelitos, los niños. ¿Ves? Estos muñequitos tienen órganos sexuales para que la niña pueda identificar, ¿no? Porque hay niños tan pequeños que a veces no quieren hablar, ¿no? Y con los muñecos pueden señalar. También se utilizan figuras. Bueno, eso sería todo. Yo no sé si hay alguna pregunta, algo para poder conversar. Yo los escucho, por favor. Sí, doctora. Muy buenas noches. Gracias a los participantes y también de antemano, muchas gracias, doctora, por su generosa participación de esta noche. Mire, en nuestra sala he podido recoger 3 preguntas que se las bueno, y parece que está llegando alguna más. Empezamos. La primera pregunta indica, ¿es correcto que un informe psicológico de la presunta víctima, que en un informe psicológico de la presunta víctima, el psicólogo emita opiniones de juicio con relación al presunto agresor? Bueno, el informe psicológico debe versar específicamente de la situación psicológica de la víctima. No tendría por qué emitirse algún juicio respecto al agresor si él no está siendo evaluado, ¿no? Si ocurre ello, ustedes pues podrían impugnar la prueba, ¿no? Porque hay una guía también para hacer estas pruebas. Los psicólogos tienen que seguir una guía, la guía del daño psíquico, ¿no? Para determinar el daño psicológico o psíquico. Entonces, ¿cómo podrían hacer para rebatir una prueba así? Pues buscar una prueba de parte que analice esta y que diga que está mal hecha. Porque ni el fiscal, ni el juez, ni el papá, ni la mamá, ni el agresor van a poder decir esta prueba está mal. Quien tiene que decir es otro psicólogo. Tendrían que ofrecer una prueba de parte. Muy agradecido, doctora. Siguiendo con las preguntas, le refiero a la segunda recogida en esta noche. ¿Qué tan efectiva es la Cámara Gesell para determinar el grado de afectación de víctimas de alienación parental? Bueno, les explico que el síndrome de alienación parental no está reconocido todavía por la Organización Mundial de la Salud. Por ello, la Cámara Gesell no sirve, no se utiliza para determinar si hay o no hay alienación parental. Entonces, la Cámara Gesell, como les he dicho, se utiliza para recoger el testimonio de la víctima de violencia sexual o violencia familiar, ¿no? O agresiones contra las mujeres. No es para la alienación parental, porque, como les digo, este síndrome no está aceptado por la Organización Mundial de la Salud. Por lo tanto, no reviste de esa efectividad probatoria, ¿no?
Gracias, no se doctora. utiliza. Recojo acá otra pregunta que más parece ser un comentario, pero igual. Mire, ¿por qué también no hay una ley que sancione las falsas denuncias que solo intentan alejar a nuestros hijos? ¿Que solo a los varones nos ven como proveedores de dinero? ¿Algún comentario, doctora? Claro, claro que sí. Entiendo que la persona que está haciendo esta pregunta se está refiriendo a las denuncias falsas en agravio de los hijos, no a la violencia contra la mujer, ¿no? Y bueno, pues les doy una buena noticia, que sí hay un artículo en el Código Penal que sanciona a las personas por haber hecho una denuncia falsa. Entonces, es un delito contra la administración de justicia. Si alguien denuncia falsamente y se prueba que es falso, entonces podrían ustedes denunciar por este delito o también pedir una indemnización por daños y perjuicios, ¿no? Por haber sido denunciados falsamente, haber tenido que gastar en abogado, etcétera, ¿no? Pueden pedir una indemnización. Y lamentablemente, esa percepción de ver a los varones como proveedores de dinero emana de la realidad. Porque, ¿qué nos dice la realidad? La realidad sirve para que los congresistas, pues, hagan las leyes. Porque las leyes tienen que responder a la realidad que vivimos. ¿Y cuál es la realidad? La realidad es que hay mucho abandono paterno. Hay demasiado abandono paterno. En el Callao, donde yo trabajo, cuando hay adolescentes que cometen delitos, quien viene es la mamá, la hermana, la madrina, una tía, algún tío, el abuelo, y cuando se le pregunta al adolescente por su papá, dice que no tiene. ¿Por qué? ¿Cómo no vas a tener? Tienes que tener un papá. Sí, pero me dejó en panza, dicen. O sea, engendran y la dejan a la madre, ¿no? Por eso, en muchos casos, y esto tiene que ver mucho la división de roles en el Estado. ¿Por qué? Porque el padre se pone en el rol de proveedor y no de cuidador, porque si el padre quisiera asumir el rol de cuidador, pues se encargaría de llevar a los chicos al colegio, de cocinar, de prepararles la lonchera, etc. Como los roles están divididos de esa forma, porque así nos han impuesto, ¿no? Entonces, el que es el proveedor es el padre. Si no está cumpliendo la función de cuidador, de hacer la limpieza de la casa, lavar la ropa, ¿no? Entonces, él se pone el rol de proveedor. Porque también cuando la pareja se separa, podría pedir la tenencia y custodia del menor, llevárselo con él, cuidarlo, darle de comer, llevarlo al colegio, ir a las reuniones y hacer todo lo que su madre hace, ¿no? Entonces, no se trata de que sea una visión. No se trata. La sociedad está dividida por los roles. Nuestras diferencias físicas, las diferencias de hombres y mujeres, han determinado las desigualdades. Y esto no puede ser. Porque yo como mujer puedo trabajar todo el día, llegar a mi casa y no hacer nada porque estoy cansada. Sin embargo, y no me dejarán mentir las mujeres que están acá presentes, una mujer trabaja en la calle, viene a su casa y también trabaja en su casa. Mientras que muchos hombres, no diré todos, porque hay muchos también que ya tienen otra mentalidad, por lo general, pues vienen a la casa y dicen estoy muy cansado, ¿no? Y se les atiende. ¿Por qué? Porque nos han hecho pensar, hecho creer que tenemos roles. A la mujer se le asigna el rol de madre, de ama de casa, ¿no? Parecida a la Virgen María, una madre abnegada
que puede dejar de comer para que sus hijos coman y su esposo, y mientras el varón es el proveedor, pues, ¿no? Es la persona que no va a hacer faltar nada a su familia y que la va a proteger. Estos son los estereotipos de género que tenemos y que ya están cambiando, gracias a Dios. Y sí, seguramente la persona que ha hecho la pregunta es un padre responsable, un padre comprometido con su niño. Y por los estereotipos de género que tenemos, al padre se le tiene como que no, los padres no cumplen. Y eso es falso. Tengo 20 años de fiscal en el Callao y he visto casos donde los padres se han quedado con sus hijos y los cuidan con un amor y una dedicación impresionante. De veras. Por eso es que hay que ir cambiando los estereotipos que tenemos, los pensamientos que no nos dejan avanzar como seres humanos y que nos están obstruyendo y que nos están haciendo tener desencuentros, peleas, ¿no? Jamás debería haber una pelea entre un padre y una madre que los dos quieren a sus hijos. Al contrario, si hay un niño de por medio, madre y padre deberían sumar esfuerzos, viviendo separados para que ese niño crezca con todos, que tenga una calidad de vida. ¿Por qué? Porque el niño no pide nacer. El niño nace porque a nosotros, a las mujeres, nos han dicho que tenemos que ser madres. Y porque el hombre, para perpetuar el apellido, qué sé yo, quiere tener un hijo. Y si es varón, mejor, ¿no? Para que el apellido no se pierda. Entonces, tenemos que quitarnos todos esos estereotipos que nos han dado en la sociedad, que nos han dividido como seres humanos. Y al contrario, sumar esfuerzos, varones y mujeres, para criar de la mejor forma a ese ser humano que Dios nos ha regalado, porque es un regalo la vida de un hijo, que Dios nos ha regalado para darle no solo amor, darle consejos, contarle nuestras experiencias y ayudarlo y ser felices viendo cómo crece y cómo se desarrolla y cómo enfrenta la vida. Yo particularmente pienso de que la persona que me ha preguntado esto es un padre comprometido, por eso es que le duele que lo vean como un proveedor, porque él no solamente quiere dar dinero, sino pues da su vida por sus hijos, ¿no? Yo lo entiendo así. Gracias. Gracias, doctora. Seguimos con las preguntas. Sí, tenemos 6 preguntas adicionales. Mire usted, ¿cuántas cámaras Gesell son permitidas en un menor de 10 años? ¿Existe algún límite? Por supuesto, solo tiene que ser una cámara Gesell, una entrevista única en cámara Gesell. Una, porque si yo le voy a estar haciendo una y otra vez, lo estoy revictimizando. Y eso es lo que queremos evitar. Entonces, si algo se ha omitido, el fiscal o el juez pueden admitir una ampliación, pero será sobre preguntas puntuales, ¿no? Por decir a la psicóloga, porque quien entrevista es la psicóloga o el psicólogo, no lo hace directamente el fiscal o el juez. El niño está, como han visto, en un ambiente con el psicólogo, y él es el psicólogo, es el que pregunta todo. Entonces, si se le pasó algo, el fiscal no se dio cuenta, el juez tampoco, el abogado tampoco, entonces excepcionalmente habrá una entrevista complementaria y sobre algún punto en especial, no sobre todo, porque eso es un maltrato. Doctora, gracias. Aquí hay una pregunta que entiendo se deriva un poco de la explicación que usted dio respecto a cuál es la finalidad de la cámara Gesell. Mire, ¿qué limita el uso de la cámara Gesell para demostrar falsas denuncias realizadas para romper el vínculo parental? Bueno, en realidad el uso de la cámara Gesell permite que el psicólogo se dé cuenta si el niño está siendo manipulado. No precisamente la alienación parental, pero sí que está manipulado o que está trabajado, por ejemplo, ¿no? Porque un niño,
y eso nos lo han explicado los psicólogos, cuando un niño, por ejemplo, va y repite el mismo discurso. Mi papá vino, me pegó con el cucharón y yo lloré mucho y estaba parado en la esquina y tal. Y viene y le pregunta, sí, porque mi papá me pegó con el cucharón. Entonces, si repiten algo es como un guión aprendido. Y eso, todas esas situaciones, el psicólogo las analiza y en la evaluación psicológica lo plasma, ¿no? Es decir, se va a poder saber si es una denuncia falsa. Porque en la cámara Gesell, los niños a veces le dicen a la psicóloga, mi papá no me ha hecho nada. Mi mamá me dijo que yo diga y yo le hice caso. ¿Por qué? Porque como entran en confianza, la psicóloga tiene su forma de conversar, más bien es una garantía, porque ahí el niño se va a sentir cómodo y va a hablar. Muchas veces han entrado los niños como agraviados de Pepito, del tío Pepe, y han salido como agraviados del abuelo. ¿Por qué? Porque no solamente les había tocado el tío Pepe, sino también el abuelo. Y hay muchos abuelos que cometen agresión sexual contra sus nietos, ¿no? Entonces el niño le dice a la psicóloga, ay, ya, ¿y quieres decirme algo más? ¿Te puedo contar un secreto? A ver, y le contó el secreto que el abuelito también le había estado haciendo tocamientos indebidos, ¿no? Más bien a veces salen más cosas en la cámara Gesell. Por eso esta herramienta es de mucha utilidad para proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes y de las víctimas en general, ¿no? Correcto, doctora, gracias. Hay una pregunta que requiere alguna precisión. Mire, dice, buenas noches. ¿En qué casos se puede pedir que un menor pase por cámara Gesell? Esa es la pregunta, pero la explica. Es decir, si yo sé que una persona está violentando a su menor hija psicológicamente, pero no tengo las pruebas necesarias, pero sí tengo testigos, ¿se puede pedir que la menor pase por la cámara Gesell? Entiendo que aquí habría que precisar quién lo puede pedir, ¿no? Claro, adelante. Vamos a ordenar. Sí, por ejemplo, yo tengo conocimiento de que hay una menor de edad que está maltratada. Yo puedo llamar a la línea 100 y hacer la denuncia. Y ahí doy todos los datos. Entonces la línea 100, bueno, yo no sé si donde están ustedes funcionará la línea 100, yo creo que sí. Yo creo que sí. Entonces, uno hace esa denuncia y la línea 100 ya se encarga de... Y es más, yo puedo hacer hasta la denuncia anónimamente. Anónimamente hago la denuncia. Otra, voy a la comisaría y hago la denuncia. Voy a un centro de emergencia mujer y hago la denuncia. Voy a la fiscalía de familia, si es menor de edad, el agraviado, puedo recibirle un fiscal de familia, o a la fiscalía penal y hago la denuncia. Entonces, lo primero que tiene que hacer una persona que sabe que alguien está maltratando a un menor, tiene que hacer la denuncia. Hace la denuncia y da los nombres y las direcciones de los testigos. Ahí la policía le va a recibir la denuncia y la va a transcribir a la fiscalía. La fiscalía, según que el agresor sea mayor de edad, va a ir a fiscalía penal, y si el agresor es menor de edad, va a ir a la fiscalía de familia. Ahora, si el agresor es pariente, que me parece que es el caso de un pariente, la mamá, el papá o algún familiar cercano, entonces va a ir a las fiscalías, no sé si allá tienen fiscalía especializada en violencia contra la mujer y el grupo, y los integrantes del grupo familiar, y se va a dar inicio. El fiscal, luego de leer las pruebas, va a decidir si hace una cámara Gesell o si entrevista al niño en forma directa, dependiendo. Pero para víctimas de violencia sexual es obligatoria. De maltrato psicológico, lo primero que hará el fiscal será dar un oficio para que pase una evaluación psicológica y se determinen si hay daño psíquico.
De acuerdo a eso, el fiscal dispondrá o no que haya una entrevista única en cámara GESEL, porque la cámara GESEL es para los casos gravísimos como es la violación, ¿no? Muy agradecido, doctora. Tenemos las últimas 4 preguntas, agradeciendo al distinguido público participante. Gracias por la Empezamos pregunta. con la primera de las 4 últimas. ¿Qué motiva a los entes del Estado el prejuicio que el varón es agresivo por el hecho de ser varón? ¿Por qué no se trata la violencia solo como violencia, en vista que ya se ha demostrado que existe violencia de ambos géneros? Es una pregunta. Bueno, imagino que va a motivar un comentario básicamente suyo. Claro, claro que sí. Bueno, la realidad. ¿Qué motiva a los entes del Estado? La realidad. Porque, ¿qué dice la realidad? A ver, ¿quiénes mueren a manos de sus parejas? ¿Los hombres o las mujeres? ¿Quiénes mueren a manos de sus parejas? A ver, ¿no son las mujeres las que están muriendo? ¿Han visto la estadística? ¿Cuántas mujeres desaparecidas en pandemia hay? A razón de 3 por día desaparecen las mujeres y no aparecen. Nunca más aparecen. Eso no ocurre con los hombres. Por eso es que a los entes del Estado, a las personas que hacen las normas, y no solo en nuestro país, sino en el mundo entero, la realidad les ha dicho que tienen que proteger a las mujeres. ¿Por qué? Porque las están matando. La estadística dice que las mujeres son las que mueren a manos de sus parejas o exparejas. No dice que son los hombres que mueren a consecuencia de que sus mujeres los están matando. Por eso, ¿qué motiva al Estado? ¿Qué motiva al Estado a creer que el varón es agresivo? Bueno, agresivo o no, la realidad dice que matan a sus parejas. Por eso es que se ha hecho una ley de feminicidio, un artículo que sanciona el feminicidio, ¿no? Y bueno, es también cierto que la violencia es de ambos lados, de varones hacia mujeres y de mujeres hacia varones. Por eso, esta ley, como vemos, es para prevenir y erradicar, no solamente para sancionar, porque lo que se quiere con esta norma es prevenir. ¿Por qué? Cuando empieza la violencia, venga del lado que venga, se va a ir generando más violencia, más violencia. Primero son los insultos, después son los empujones, después los pellizcones, después te ahorco, pues, porque ya no te soporto, ¿no? Y de ahí viene el feminicidio. Por eso esta ley 30364 para prevenir, sancionar y erradicar la violencia se da en un contexto global. Hay que empezar a prevenir porque desde los hechos más simples, ¿no? Esas bromas pesadas, ¿no? Ay, es que esta está gorda, cada vez está más gorda. O tú estás, no sé, más canoso, qué sé yo. Bromas pesadas, bromas que denigran, bromas que humillan. Luego se sigue con ya maltrato psicológico. Y luego el maltrato físico y por último el feminicidio. Por eso esta norma no solamente sanciona la violencia contra la mujer, sino también contra los integrantes del grupo familiar. No se olviden, tiene 2 partes. La violencia contra la mujer es la violencia en pareja, pero la violencia contra el hombre está contenida dentro de la violencia que se da a los integrantes o entre los integrantes del grupo familiar. De tal manera que si yo tengo mi conviviente, mi esposa, que me maltrata, que me insulta, que me agravia, que me hace violencia económica, puedo ir a denunciar y voy a tener el mismo amparo que tiene ella. Voy a tener mi medida de protección, voy a tener en el Callao hay un botón de pánico, etcétera, para poderme proteger de esta persona que me está violentando.
Son iguales derechos. Muy agradecido por su precisión. Doctora, las últimas dos preguntas. Mire, ya que la cámara Gesell no se puede usar para el caso de alienación parental, ¿qué se puede usar o qué se usa para demostrar que una persona está maltratando a su hija psicológicamente, poniéndole en contra de su otro progenitor y de la familia de este? Esa es la pregunta. Ok. Bueno, pues la evaluación psicológica. La prueba del maltrato psicológico es la evaluación psicológica, la que hace un psicólogo. Ellos pueden determinar el grado de afectación. Lo que tienen que hacer es hacer la denuncia y que dentro de una investigación formal se solicite la evaluación psicológica. El psicólogo va a determinar si hay o no afectación psicológica, daño psíquico. La cámara Gesell no es para eso, pero también si es un caso grave también se podría usar. También si usted hace la denuncia, puede solicitar que se le evalúe, que se le tome la declaración en cámara Gesell. Lo que creo que no me han entendido bien es que cuando se da primeramente la entrevista en la cámara Gesell, luego finaliza la entrevista en cámara Gesell y el psicólogo o la psicóloga se va con el agraviado a su oficina y ahí continúa la segunda parte, que es la evaluación psicológica, ¿no? O sea, entrevista, pregunta y luego hace la evaluación psicológica, donde se va a determinar si hay daño psíquico por estresor de tipo sexual. Eso es lo que se va a determinar, ¿no? Cuando es violencia sexual, porque la cámara Gesell es fundamentalmente para la violencia sexual. También la 30364 dice que es para la violencia familiar, pero son tantos los casos que hay que priorizar en los más graves, ¿no? Entonces, se hace, por ejemplo, cuando el niño ha sido víctima de feminicidio, ¿no? Se ha visto cómo la mataron a su mamá, o ha visto las lesiones que le hicieron a su mamá, entonces la psicóloga también le pregunta, porque ahí también hay violencia indirecta. Hay violencia indirecta, porque cuando tú presencias el homicidio de alguien, ¿cómo no vas a estar afectado psicológicamente? Imagínense. Correcto, doctora, muchas gracias. Y para cerrar, entendiendo que ya estamos llegando a las 9 de la noche, una pregunta. ¿Por qué en las fiscalías, después de verificar que la denuncia que investigan es falsa, es simplemente archivada? Esa es la pregunta. Ya. En realidad, no se ha determinado que la denuncia es falsa, sino que no hay pruebas. Y si se archiva a nivel de fiscalía, no quedan antecedentes. ¿Por qué? Porque mientras no se demuestre que es culpable, la persona es inocente. Ese es el principio de la presunción de inocencia. Entonces, no es que se verifique o no se verifique, sino por insuficiencia probatoria. ¿Se dan cuenta? Yo denuncio que, yo denuncio al vecino que me ha robado los espejos del carro. Entonces, yo tengo que probarlo. Yo digo, el vigilante me ha dicho que el vecino salió, hay una cámara que está saliendo. Entonces, si eso no le causa convicción al fiscal, lo va a archivar. Quiere decir que va a quedar intacta su presunción de que es una persona inocente. Y quien tendría que denunciar o tendría que hacer valer su derecho por la denuncia falsa sería el agraviado, o sea, la persona a quien la denunciaron falsamente, ¿no? ¿No han escuchado ustedes el lío que hay entre Porky y el militar que está postulando a la alcaldía? ¿Cómo se llama? Daniel Urresti. Urresti. ¿Por qué? Porque el otro dice, pruébame, pues, pruébame que yo he sido violador, creo que le dice, ¿no? Entonces, y ahora Urresti lo va a denunciar por haberle denunciado falsamente.
le va a pedir indemnización. Igual tendrían que hacer, ¿no? Y algo que estoy leyendo acá, esperen, ¿dónde está? Estoy leyendo acá. ¿Por qué piensan que no hay? Claro, muy bien, muy bien. Alguien me dice, ¿por qué no se modifica la hoja de valoración de riesgo? Que también sirva para valorar la violencia contra el varón. A mí me parece que ya debe hacerse eso. Me parece que es urgente hacerse ello. ¿Por qué? Porque se adecúa nomás, se adecúa y se cambia, pero no es lo mismo, porque la hoja de valoración de riesgo tiene que ser especial para cada tipo de víctima. No, acá quería ver algo. Un ratito, a ver, acá dice que sanciones hay. Ya. Esta pregunta también me parece importante. ¿Qué sanciones hay, además de la terapia psicológica para las personas que son demandadas, sentenciadas por violencia psicológica? Cárcel. Cuando la violencia psicológica es grave, es cárcel. Pena privativa de libertad. Y no solamente es terapia psicológica, también hay, van a barrer calles, van a hacer actividades de ese tipo. Cuando se prueba la violencia, a ver un ratito, porque acá lo tengo. Dame un segundo para leerles la sanción acá. Miren, el daño psíquico y la afectación psicológica cognitiva conductual. El nivel del daño psíquico es determinado a través de un examen pericial o cualquier otro medio idóneo. Primero, tiene esta equivalencia. Se considera como falta de lesiones leves el nivel leve de daño psíquico. Aquí se van a dar prestación de servicios a la comunidad, por ejemplo. Cuando son lesiones leves, nivel moderado de daño psíquico. Y el nivel de lesiones graves, nivel grave o muy grave de daño psíquico. Ahí puede haber cárcel. ¿Por qué? Porque ya estamos hablando de lesiones graves. Y las lesiones graves pueden llegar hasta penas de no menor de 12 ni mayor de 15 años, ¿no? No, eso es... Esperen. Sí, pues, es verdad. Pueden llegar a 2 ni mayor de 3 años, cuando los supuestos son de las lesiones leves y las lesiones leves como lesiones, como delito, en nivel moderado. O sea, también hay cárcel por la violencia psicológica, sino que no es tan fácil de probar, porque para que se determine que hay daño psíquico, tiene que pasar 6 meses desde que la víctima fue agredida psicológicamente y se vuelve a reevaluar a los 6 meses y si ha quedado el daño, ahí se va a determinar si es grave, leve. Los psicólogos de Cámara Gesell sí están capacitados para detectar a narcisistas o psicópatas, definitivamente, pero las víctimas no son narcisistas, bueno, por lo general, ¿no? Son menores de edad las víctimas de violencia sexual, pero sí están capacitados para determinar. Lo que yo estaba viendo era algo sobre niños, me preguntaron. ¿Dónde está? Que si se podía cambiar la tenencia de un menor cuando se determinaba que había sido manipulado por su padre, ¿no? Y sí se puede calificar como violencia psicológica a la obstrucción del vínculo paterno-filial. Por supuesto, porque el padre se siente afectado psicológicamente por esta obstrucción, este impedimento de llevarse bien con su hijo, de relacionarse. Acá está.
Si se demuestra que la madre hizo una denuncia falsa contra el padre por presunta violencia psicológica, ¿se podría pedir la custodia? Por supuesto que sí. No hay nada que impida que el padre no pueda solicitar o demandar la tenencia de su hijo. Al contrario, es necesario si la madre lo está intentando manipular, ¿no? O utilizando contra el padre. Bueno, yo creo que ya estoy abusando de su tiempo. No, Es que es un doctora, tema tan apasionante. y le agradecemos y admiramos su apasionamiento casualmente y su entrega a la justicia, porque lo que nos une aquí a nosotros en esta comunidad es básicamente aprender y de ese aprendizaje ver de qué manera también afrontamos nuestros casos cotidianos, ¿no? Que tienen que ver pues con esta problemática familiar que nos convoca, ¿no? En todo caso, nuevamente dándole las gracias por su valiosísima presencia y seguro de que todos los miembros de la sala también están de acuerdo conmigo, muy contentos con sus precisiones. Yo les pediría a todos, por favor, que rindamos un agradecimiento, un homenaje a la doctora que generosamente nos ha concedido un tiempito y encendamos la máscara, la cámara, perdón, para con una sonrisa despedirla, ¿no? Nuevamente agradeciendo su presencia, doctora. Por favor, jóvenes, ¿no? Distinguidas personas, es importante que tengamos una gentileza con quien tan amablemente nos acompañó esta noche y nos ha brindado bastante conocimiento. Realmente, José Luis, si me doctora... permites, por favor. Sí, doctora, adelante. Bueno, para culminar, doctora Ana Cosío, muy agradecida por la gentileza, ese trabajo que hacemos como abogadas es muy gratificante, porque para defender nuestros derechos tenemos que estar informados. Usted lo ha dicho, es la realidad la que crea las leyes. Y quien crea las leyes en el Perú es el Congreso, ¿no? Ustedes, como nosotros los abogados, somos los operadores de la justicia. Y mientras mantengamos nuestra ética, mientras mantengamos ese espíritu que nos llevó a abrazar esta carrera de derecho, creo que las personas que lleguen a nosotros como clientes o como usuarios del sistema de justicia van a estar en buenas manos. Pero también denunciamos, ¿no?, a los abogados que actúan sin ética y que pervierten el derecho y hacen que estas preguntas que se ha leído salgan de la incomodidad, de la desazón de los ciudadanos de a pie, padres y madres de familia, que ven a la justicia como lenta, como ineficaz, como ineficiente. ¿Por qué? Porque existen operadores del derecho y de justicia que así lo hacen ver a la sociedad. Pero también existen profesionales que son comprometidos y que desde su lado más humano practican el derecho e imparten justicia. Entonces, tratemos de valorar y de agradecer que existen profesionales que no son solamente la boca de la ley, sino que su interpretación va en el ámbito de niñez, en el ámbito de protección real y efectiva. Eso es lo que queremos, ¿no? Estar frente a un magistrado, a una fiscal que realmente conozca su trabajo, como lo hemos escuchado, que sepa y esté comprometida con su labor y que sobre todo el niño, la niña o el adolescente que llegue a él va a estar realmente protegido. Asimismo, el sistema, ¿no?, interdisciplinario, psicólogos, trabajadores sociales. Esto es un trabajo de largo aliento. El Congreso y los futuros gobernadores regionales y municipales que vamos a escoger también van a tener una gran labor. Y somos nosotros los ciudadanos quienes tenemos que ejercer fiscalización. Tenemos que estar tras ellos, soplándoles la nuca, como se dice, para que cumplan ese rol de protección en la demuna, en los espacios donde van los niños. Entonces, esto es un trabajo de largo aliento. Muchas gracias, doctora Anita, por la gentileza. Gracias. Y esperamos que la comunidad Mufacit haya quedado esclarecida con respecto a esta ley, con respecto a lo que significa la interferencia y la obstrucción que son, y las denuncias falsas, que son los nuevos, las nuevas amenazas
de los Derechos de los Niños. Y que mientras los organismos internacionales, mientras el Congreso y el Estado no los perciba como amenazas, no están en la ley. Por lo tanto, son inaplicables a los operadores de justicia. Estamos atados de manos y pies. Y ese es nuestro reclamo. Y por eso estamos en los diferentes espacios pidiendo que el Estado vuelva a tener una mirada a los niños. Todos merecemos protección, hombres y mujeres. Yo lo dije en algún momento, doctora Ana, para mí la violencia no tiene género. No tiene género particularmente. Y los niños merecen una protección inmediata y real. Pero somos los padres que tenemos que ejercer esa primera protección. Muchas gracias por estar ahí. Muy buenas noches a cada uno de ustedes. Doctora Anita, muchas gracias. Gracias. Recuerden que los niños tienen que ser protegidos por nosotros. Eso recuerden, antes de hacer un juicio, antes de pelearse por él, hay que más bien luchar para que él tenga paz y tranquilidad y pueda vivir una vida digna, ¿no? Que se lo merece. Muchas gracias. Que Dios los diga. Gracias. Muy agradecido, doctora. Gracias. Gracias. Saludos, felicidades. Buenas noches. Muy bien, los niños primero, dice Yaritza. Muy bien. Los niños primero. Sí. Nos vemos, hasta luego. Hasta luego. Sí. Bien, damas y caballeros, damos en todo caso por finalizada esta reunión esta noche y agradecido por su participación gentil en el chat. Hay seguramente muchas inquietudes que han quedado pendientes, pero debemos entender también que la doctora tiene también sus compromisos ya pactados y bueno, ha sido una hora maratónicamente aprovechada por todos nosotros. Muy agradecido por todos. Doctora María Ángela, para su despedida. Solo reiterarles que estos espacios que son libres, que no perciben situaciones lucrativas. Lo único que persigo es crear conciencia en cada uno de nosotros, ¿no? Volver a tenernos una mirada de respeto y de cariño a pesar de haber sido tocados por situaciones injustas y de continuar con esa mirada siempre levantando la cabeza. Pero hay que informarnos. Primero, es básico informarnos, ¿no? Como señala el tema del arte de la guerra, ¿no? Para conocer al enemigo no se va a atacar, hay que conocerlo. Estamos ante un sistema que, ya lo hemos escuchado, es inmenso, ¿no? Y los operadores de justicia, algunos con mucha valentía, están logrando hacer interpretaciones en favor de los niños, ¿no? Pro niños. Pero hay otros que no, ¿no? Que obedecen y que simplemente cumplen lo que la ley dice, dejando de lado a los niños, a los padres, a la familia. Entonces, a informarnos más, a estar preparados y mientras esto esté vigente, mantengámonos en la trinchera y denunciemos cualquier acto de violencia contra los niños. Lo que viene ocurriendo con ellos ahora, dentro de la familia, en la calle, tiene que ser denunciado. Con valentía, por favor. Buenas noches y hasta el próximo jueves. Hasta el próximo jueves jurídico. Gracias, doctora. Buenas Gracias, noches, señores. Buenas noches, Ha sido un Luis. gusto. Hasta luego. Nos vemos. Un grande abrazo para todos. Gracias, Nos hasta vemos. luego. Gracias, Yaritza. Encantadísimo. A todos. Hasta luego, gracias. A todos. Encantado. Hasta luego. Doctora, gracias. A ustedes.